Como iniciativas que amenazan grandes valores de la ética cristiana, fueron calificados los proyectos de ley del acuerdo de vida en pareja y el referido al aborto terapéutico. Así lo manifestaron las autoridades de las iglesias cristianas chilenas en un encuentro con el ministro secretario general de la Presidencia, Cristian Larroulet. En esa instancia se hizo entrega de una carta dirigida al presidente Sebastián Piñera, en la que se llama a velar y defender los valores fundamentales de la familia. Queremos conversar más sobre lo que fue ese encuentro, sobre los motivos, sobre la carta, sobre los argumentos y fundamentos. Nos acompaña aquí en CNN Chile el obispo de la Iglesia Pentecostal Apostólica, Francisco Anabalón. Obispo, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Aquí está la carta, tengo una copia de ella que aparece y está firmada obviamente por muchos líderes religiosos, incluido también la Iglesia Católica. Primera pregunta. ¿Hace cuánto tiempo ustedes no concordaban en un documento conjunto, iglesias cristianas en general, para hacer una representación de este tipo, o es primera vez? No, respecto a un tema, una declaración conjunta así tan amplia como esta es la primera vez. ¿Y por qué tanto consenso para un tema como este? Porque es un debate que está candente, es decir, es un debate en el que nos damos cuenta, estamos yendo por canales paralelos y perseguimos el mismo fin, el mismo objetivo. Y esa conciencia que tuvimos de este hecho nos llamó a hacer esta declaración conjunta. De la defensa de la vida y de la familia. Exacto. Uno podría preguntarse si es primera vez como antes, por ejemplo, en tiempos de violación a los derechos humanos, no concitó el mismo interés para la defensa también de la vida. Claro, hubo quienes sí estuvieron en una actitud muy activa respecto del tema, pero así tan amplio como esto no se había dado. ¿Y por qué es tan amplio ahora? ¿Porque lo ven realmente como una amenaza a la sociedad? Sí, lo vemos como un peligro, y tal como lo decimos en el encabezado del documento, mirando el bien superior de Chile. Nos preocupa que se erosionen estos principios, estos valores sobre la cual ha sido edificada nuestra nación. ¿Por qué? A ver, vamos por parte. ¿Por qué las uniones de hecho, en donde algunas, cuando uno ve sondeos de opinión pública, la voz de las encuestas son mucho más permisivas que quizá, en otro tema que abordaremos más adelante, que en el aborto o en el aborto terapéutico? ¿Por qué allí, en el acento también, en esa legislación? Bueno, a nosotros nos interesa el matrimonio, y nos interesa fortalecer el matrimonio. Creemos que es bueno que se legisle respecto de las parejas que viven de hecho, que deben regularizar esa situación. Nuestro problema radica en que cuando esto se hace extensivo a las parejas del mismo sexo, lo vemos como un atentado en contra de la esencia, de la naturaleza misma del matrimonio, de esta relación entre un hombre y una mujer. Por eso nos hemos pronunciado respecto del asunto. Pero esto regula cuestiones patrimoniales, no está colocándolo a la misma altura de un matrimonio, por lo menos la legislación hasta ahora. Bueno, si uno revisa bien, le da una cierta categoría jurídica que lo asemeja mucho, sobre todo en la forma. El hecho de esta declaración ante el registro civil lo acerca mucho al matrimonio. Y mirando hacia el futuro, también vemos el riesgo de que este sea el primer paso hacia una legislación abierta que promueva el matrimonio homosexual. ¿Ese tal vez el principal obstáculo? ¿Ustedes creen que se allana el camino hacia? Sí, no es el principal, pero sí es un punto importante para nosotros. Y en la práctica, pero que una persona, por ejemplo, que conviva con otra persona del mismo sexo por mucho tiempo, que juntan bienes, que luego quedan de desprotección si uno de ellos fallece, y que por lo tanto en esa relación que han construido durante tanto tiempo tiene participación en la construcción de esas cosas, incluso hasta materiales solamente, ¿a ustedes le hace ruido? Uno tendría que ser muy insensible para no ver que ahí estamos frente a un problema, frente a una necesidad.
Si la legislación actual no permite esa protección del patrimonio de las parejas del mismo sexo que conviven, por ejemplo a través de un contrato, habría que legislar, pero no en esto que se asemeja tanto al matrimonio. El Móvil ha señalado su total reparo a esto, incluso ha señalado que las iglesias se han unido por el odio en una cruzada homofóbica. No, ni remotamente. Qué bueno que usted lo plantea. Esta no es una cuestión, nuestra motivación es positiva. Nosotros estamos por el fortalecimiento del matrimonio, la familia. No estamos en contra de. Ahora le estamos recordando al Estado que su deber promover, velar por la situación de la familia, que es la base de toda sociedad. Pero ni remotamente nosotros tenemos una actitud de respeto a las personas homosexuales. Para que se entienda bien, ¿ustedes quieren entrar con su voz al debate o quieren que fruto de una tradición cristiana de la sociedad chilena mayoritariamente se imponga su criterio? No. Nosotros no reconocemos que no tenemos el derecho a imponer nuestros principios a otros, pero tampoco tenemos la obligación de aceptar pasivamente que se nos impongan valores contrarios a nuestras convicciones. A ver, pero uno podría decir, no se está imponiendo nada, la legislación está allí y el que quiere la toma o no. No se le está imponiendo. A ver, en otras palabras, si alguien de su iglesia es homosexual, no se le está obligando a hacer un contrato, obligando a llegar a un matrimonio si no quiere. Pero en nuestra opinión, eso menoscaba la institución del matrimonio. Eso decir, bueno, esto optativo, el que nos parece que eso erosiona los fundamentos del matrimonio. Por eso nuestra preocupación. Cuando una persona tiene una tendencia homosexual y es evangélico, en su iglesia, particularmente le pregunto en su iglesia, ¿cómo lo tratan ustedes? Bueno, es bienvenido. Ahora, el cristianismo plantea la demanda de una vida de disciplina moral y espiritual. Y para nosotros es muy importante la conversión, que es la única manera de ser parte del cuerpo de Cristo, de ser parte de la iglesia, y luego aceptar las normas bíblicas para guiar la conducta. De tal manera que es bienvenido, sin embargo, la práctica homosexual, de acuerdo a nuestros principios, no está en concordancia con la posición cristiana. ¿Se le margina o queda automarginado? No, si alguien insistiera en la práctica homosexual, se automargina. Yo le escuché al pastor Edito Espinosa hace algunos días en una entrevista radial indicar ante esta misma consulta, agregar lo mismo que dice usted, agregar que esa persona además se encontraba enferma, que entendía que esa era una persona enferma que tenía que ser sanada. ¿Usted piensa lo mismo? ¿O está hablando, o cree que está hablando de enfermo desde el punto de vista espiritual, que tiene que ser sanada? Yo pienso que a eso se habrá referido, porque respecto de esto, del origen, la causa de la homosexualidad, el asunto no está zanjado todavía. Si esto es genético, si esto es hereditario, si esto es una conducta adquirida, si esto constituye una desviación de lo que debe ser la conducta de cada sexo. Eso no está tan definido así en la comunidad científica. De tal manera que yo quiero pensar que lo que habrá dicho es que se refiere a una enfermedad de orden moral, de orden espiritual. Mi propósito no es que hable por él, pero en estos días y hoy día específicamente, también el mismo pastor en una prédica en el sur del país ha tratado de homosexual a un parlamentario, a Fulvio Rossi, que precisamente ha presentado proyectos de ley en este sentido, valóricos si se pueden decir. ¿Cuál es la diferencia
o cuál es la frontera en el trato y en el respeto que se tiene que tener, defendiendo las posiciones de cada uno y llegar, entendiendo también desde un púlpito, a decir esto sobre un parlamentario? Bueno, yo no coincido y tomo sus palabras como que representan un hecho, una realidad. Yo no lo escuché, es la primera mención que oigo del asunto. Quiero incluso suponer que habrá sido un lapsus, porque reviste cierta gravedad el tenor de esa afirmación. No, claro, usted lo señala muy bien, que tiene que ser claro la cuestión del respeto. Discrepamos, pero vivimos una sociedad civilizada. A mí me gusta mucho citar, y soy muy reiterativo, una afirmación del patriota mexicano Benito Juárez: el respeto al derecho ajeno es la paz. Yo exijo que se me respete, estoy obligado a respetar. Por lo tanto, cuando hacen esta presentación, esta carta, ¿ustedes creen que no violenta esa paz de los otros, de la diversidad de los otros, de vivir con su diversidad? No, porque tal como se plantea en el texto de la carta, lo hacemos de manera humilde, de manera fraternal, no estamos imponiendo. Esto es un debate. Lo que me sorprende es que a veces esta minoría reclama, se queja de intolerancia. Se habla de tolerancia. Y cuando nosotros los cristianos queremos exponer nuestra posición, no hay tolerancia, ni siquiera para escucharnos, entender lo que estamos diciendo. En el caso del aborto terapéutico, que también lo mencionan ustedes en la carta, ¿cuáles son los reparos si la explicación que se da por parte de quienes promueven esta legislación es que efectivamente la madre puede estar en peligro, o segundo, está relacionado o orientado hacia fetos que no van a tener una posibilidad de vivir? Bueno, déjeme partir afirmando que nosotros estamos por la vida desde su concepción hasta la muerte natural. Ya se ha dicho mucho esto y se ha constituido casi en un cliché, que es una contradicción de términos hablar de aborto terapéutico. El aborto no pretende sanar nada, es una contradicción. Ahora, si deliberadamente está la intención de privar de vida a un ser, por muy noble que sea el propósito, nos parece que no es legítimo. Si en el proceso extremo de salvar la vida de ambos, la madre y la criatura, si en el proceso muere el bebé, ahora eso es diferente que haber tenido desde el comienzo la intención de terminar con la vida del nonato. Y en el caso de una mujer que sabe que el feto que lleva dentro no va a vivir y que por lo tanto eso le provoca también un perjuicio desde el punto de vista psicológico muy profundo, estar 9 meses en una gestación que sabe que no es compatible con la vida, allí no opera ningún otro tipo de raciocinio o de posibilidad o de alternativa para ella. Bueno, este tema es sensible y por supuesto la ciencia tiene una palabra respecto a esto, que un parto inducido, una cesárea, pero yo reconozco, ahí ando en la punta de los pies, el tema, estando la vida de por medio, el tema es delicado. Si se constata fehacientemente la muerte del embrión, de la criatura en gestación, ya eso es otra cosa. Solo para terminar muy brevemente, obispo Ana Balón, después de esta presentación, ¿qué ustedes creen que es lo que pasa en la sociedad cuando son vistos tal vez como conservadores, retrógrados, poco progresistas, un mensaje de esta naturaleza en estos tiempos? Bueno, nunca el mensaje del Evangelio fue popular. Si nosotros tenemos que optar entre la aprobación de la gente, la popularidad y la fidelidad
a lo que el Evangelio enseña, no tenemos dónde perdernos. De tal manera que, y nosotros estamos en esto porque creemos que esto le hace bien a Chile, por el bien supremo de nuestro país. Obispo Navalón, muchísimas gracias por su tiempo con nosotros aquí en CNN Chile. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes por acompañarnos también en esta media hora de informaciones. Volvemos de inmediato, no se vayan.